Todo el salón quedó en un silencio absoluto. Las copas dejaron de tintinear. Los tenedores se congelaron en el aire. El único sonido que se atrevía a existir era el temblor violento y rítmico de dos cuerpecitos de bebés, sacudiéndose en los brazos de su padre. Pero estos no eran bebés cualquiera. Estos eran los gemelos herederos del sindicato criminal Gambino. Y el hombre que los sostenía, tatuado, de 1,92 m, envuelto en un traje a medida, tenía la mirada de alguien a 5 segundos de ejecutar a cada persona en ese salón con tal de hacer que los temblores se detuvieran. Sus guardias ya habían despejado un perímetro de 3 metros. El maitre estaba blanco como un fantasma. Los comensales se aplastaban contra las paredes. Nadie se atrevía ni a respirar. Nadie, excepto una mesera de 26 años con $47.000 en deudas médicas y absolutamente nada que perder. Natasha Reynolds caminó derecho hacia los guardias armados, clavó los ojos en el hombre más peligroso de Nueva York, y levantó la mano. No en señal de rendición. En un movimiento lento, deliberado, como el de una directora de orquesta. 3 tiempos. Los dedos marcando un ritmo en tresillos, como un metrónomo hecho de hueso y desafío. Los ojos de los gemelos se dispararon hacia su mano. Los temblores se detuvieron. El salón contuvo el aliento. Simon Gambino la miró como si ella acabara de resucitar a los muertos. Pero Natasha no tenía la menor idea de que calmar a los bebés era la parte fácil. Sobrevivir al hombre que ahora la consideraba suya. Eso iba a ser imposible. Antes de comenzar, cuéntame desde qué ciudad estás escuchando esto, en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias como esta. Simon Gambino no hacía preguntas en público. Así que cuando deslizó una tarjeta American Express negra sobre el mantel blanco y le dijo al gerente, tembloroso, que cerrara el restaurante de inmediato, no era una petición. Era la coronación de un nuevo dueño. En menos de 8 minutos, todos los comensales habían sido acompañados a la salida con profusas disculpas y vouchers de cortesía que jamás usarían. El personal de cocina se evaporó como humo. Hasta los guardias retrocedieron al perímetro, aunque Natasha podía sentir sus ojos fijos en ella a través del vidrio esmerilado, como lobos observando a un conejo que se había acercado demasiado a la guarida. Ahora solo quedaban ella, el hombre que hacía desaparecer personas, y 2 bebés dormidos que por fin habían dejado de temblar. Siéntate, dijo Simon. No es una sugerencia. Natasha se sentó. Sus manos aún temblaban por la adrenalina, pero las entrelazó sobre su regazo donde Simon no pudiera verlas. Llevaba suficiente tiempo trabajando en Crestwood House como para reconocer el poder cuando entraba por la puerta, pero nunca había estado tan cerca de él. Lo suficientemente cerca para ver la pequeña cicatriz que cruzaba su ceja izquierda. Lo suficientemente cerca para oler cedro, pólvora, y algo más oscuro que no supo nombrar. ¿Cómo te llamas? Natasha Reynolds. ¿Cómo hiciste eso? Simon señaló a los gemelos, que ahora dormían plácidamente en un cochecito doble a medida que probablemente costaba más que el auto de Natasha. Ella tragó saliva. El temblor no era miedo. Era sobrecarga sensorial. Las luces, el ruido, la estimulación. Sus sistemas nerviosos no podían regularse. El ritmo en tresillos crea un patrón que sus cerebros pueden seguir. Se llama arrastre rítmico. Los ojos de Simon se entornaron. ¿Eres médica? Era terapeuta musical. Terapia neurológica musical, específicamente. Trabajé con pacientes pediátricos que tenían trastornos de procesamiento sensorial. Natasha no mencionó por qué lo había dejado. No mencionó a la niña que tuvo un paro cardíaco durante una sesión mientras Natasha le tarareaba al oído y le sostenía la mano. Solo dijo lo que era necesario. Los préstamos estudiantiles no se pagan solos. Las plazas de terapia no alcanzan para el alquiler en Manhattan. Algo cruzó el rostro de Simon. No era exactamente compasión. Era más bien reconocimiento, como si él entendiera lo que significaba ser aplastado por circunstancias fuera del propio control. Simon se recostó hacia atrás, y Natasha notó por primera vez que él no había soltado el mango del cochecito. Aunque estuviera sentado, aunque la estuviera interrogando, su mano permanecía conectada a sus hijos. La madre murió hace 3 meses. Sobredosis.
Los médicos dijeron que los bebés nacieron dependientes. Han sido así desde entonces. Simon se detuvo. Su mandíbula se tensó. Nadie ha podido calmarlos. Ni las niñeras, ni los especialistas. Nadie. Necesitan consistencia, dijo Natasha en voz baja. ¿Rutina? Un cuidador que entienda que sus cuerpos están luchando batallas invisibles constantemente. No se trata de detener el temblor. Se trata de enseñarles que están seguros. Simon la estudió durante un largo momento. Luego sacó su teléfono, escribió algo, y lo deslizó sobre la mesa. Natasha miró la pantalla. Era un contrato. Un número de salario la miraba fijamente. $250.000 anuales. Más vivienda. Más beneficios. Le dio un vuelco la garganta. ¿Qué es esto? Una oferta de trabajo. Te mudas a mi ático esta noche. Cuidas a mis hijos. Me enseñas a hacer lo que acabas de hacer. La voz de Simon cayó varios grados, y de repente la temperatura del salón se desplomó. Y no haces preguntas sobre nada más que veas o escuches. Entendido. Cada célula racional de su cuerpo le gritaba que huyera. Ese hombre era peligroso. Su mundo era peligroso. Estaría entrando a una jaula dorada con un depredador que sonreía con demasiados dientes. Pero entonces pensó en el aviso de desalojo pegado con cinta en la puerta de su apartamento. En las llamadas de la agencia de cobros que había dejado de atender. En cómo le temblaban las manos cada vez que pasaba por el ala pediátrica del Mount Sinai porque no podía costear sus horas clínicas. Pensó en esos dos bebés, temblando en los brazos de un hombre que mataría por ellos pero no sabía cómo consolarlos. Voy a necesitar acceso a un piano, dijo Natasha. La boca de Simon se curvó en algo que quizás habría sido una sonrisa si le hubiera llegado a los ojos. ¿Hecho? Y no soy una prisionera. Si me quedo, es porque yo lo elijo, no porque tú me poseas. La sonrisa se afiló como una hoja. Ya veremos. Simon se puso de pie y extendió la mano. Natasha la tomó. Su apretón era cálido, calloso, y absolutamente inquebrantable. Bienvenida a la familia, señorita Reynolds. Mi chofer la llevará a recoger sus cosas. Tiene 2 horas. Natasha acababa de estrechar la mano del diablo. Y Dios la ayudara. Estaba agradecida por ello. El ático ocupaba el piso 53 completo de un edificio que no existía oficialmente en ningún mapa. Natasha lo supo porque intentó buscarlo durante el trayecto en coche y todas las búsquedas arrojaron resultados vacíos. Solo un espacio en blanco en el horizonte de la ciudad, donde vivían el acero, el cristal y los secretos. El ascensor requería huella dactilar, tarjeta de acceso y un código de 6 dígitos. Cuando las puertas finalmente se abrieron, Natasha entró en un mundo que olía a cuero, dinero, y algo metálico en lo que prefirió no pensar. Ventanas del suelo al techo que contemplaban Manhattan como un reino aguardando órdenes. Los muebles, todos ángulos afilados y madera oscura. Arte en las paredes que probablemente había sido robado de museos. Y ni una sola fotografía en ningún sitio. Era hermoso de la manera en que un mausoleo es hermoso, frío, intocable, construido para intimidar. La habitación de los bebés está por aquí, dijo Simon, guiándola por un pasillo flanqueado de puertas que Natasha sospechaba que jamás le dejarían abrir. Simon se detuvo en la última puerta a la derecha y la empujó. El estómago de Natasha se cayó al suelo. La habitación era un búnker. Esa era la única palabra que le venía a la mente. Ventanas de vidrio antibalas, puerta de acero reforzado con cerrojo de banco, y paredes pintadas de blanco clínico que le recordaban a hospitales y autopsias. 2 cunas en el centro, como una ocurrencia tardía, vacías salvo por colchones delgados y equipos de monitoreo que parpadeaban en rojo y verde en la oscuridad. Sin móviles, sin color, sin calidez. Aquí es donde los tienes. Su voz salió más cortante de lo que pretendía. Aquí están seguros, respondió Simon con expresión endurecida. Aquí están aterrorizados. Natasha entró, deslizando la mano por la pared fría. Mira este lugar. Es una celda. Les has construido una prisión, y te preguntas por qué no pueden dejar de temblar.
Cuida tu boca. Su tono podría haber cortado cristal. ¿O qué? Me despedirás. Adelante. Natasha se giró para enfrentarlo, la adrenalina anulando cada instinto de supervivencia que tenía. Me contrataste para ayudarlos, así que déjame ayudarlos. Esta habitación es privación sensorial. Necesitan textura, color, sonido. Natasha hizo una pausa. Necesitan protección. Simon se acercó y de repente el espacio entre ellos se cargó como un cable de alta tensión. Hay personas que los destriparían solo para enviarme un mensaje. Ese vidrio tiene casi 8 centímetros de grosor. Esa puerta aguanta un RPG. Esta habitación los mantiene vivos y miserables. Natasha sostuvo su posición aunque su corazón intentara atravesarle las costillas. Puedes tener seguridad y humanidad al mismo tiempo. A menos que quieras que crezcan creyendo que el mundo es una caja blanca llena de cámaras. Algo destelló en los ojos de Simon. Rabia. O reconocimiento. Luego extendió la mano hacia su cintura. La respiración de Natasha se detuvo cuando Simon sacó una Glock 19, negra y eficiente, y se dispuso a colocarla en el cambiador junto a una pila de pañales. Absolutamente no. Natasha se movió antes de pensar, interponiéndose entre Simon y la mesa. Simon se quedó paralizado. Discúlpeme. Nunca desenfundes un arma a menos de 3 metros de esas cunas. No me importa si el edificio está en llamas. Su mandíbula se tensó durante 3 segundos que parecieron 3 horas. Ninguno de los dos se movió. La presión del aire en la habitación cambió. Natasha podía sentir la violencia apenas contenida en él, esa parte que había construido un imperio sobre el miedo y los huesos rotos. Estás en mi casa, dijo Simon en voz baja. Demasiado baja. Dándome órdenes. Estoy haciendo mi trabajo. Su voz no tembló. Pequeño milagro. ¿Quieres que te enseñe a mantenerlos tranquilos? Primer paso, deja de tratar esta habitación como un arsenal. Pueden oler el aceite del arma. Pueden sentir tu tensión. Cada vez que entras aquí listo para la guerra, les estás diciendo que el mundo no es seguro. El mundo no es seguro. Entonces enséñales cómo sobrevivir en él. No les enseñes a tenerle miedo a su propio padre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una granada con el pasador suelto. Simon la miró fijamente. Luego, lento y deliberado, enfundó el arma y dio 2 pasos atrás de las cunas. Algo más, señorita Reynolds. Pinta las paredes de azul. Compra mantas suaves. Consigue un generador de ruido blanco. Y deja de mirarlos como si fueran una responsabilidad molesta. Su expresión era ilegible. Me costaron a la mujer que amaba. Me han convertido en un objetivo. Y ahora me han traído a una terapeuta bocona a mi casa que no sabe cuándo callarse. Simon se dirigió a la puerta, se detuvo. Pero tienes razón. Se merecen algo mejor que esto. Se fue sin decir otra palabra. Natasha exhaló por lo que se sintió como la primera vez en una hora. Acababa de ganar una batalla, pero la guerra apenas había comenzado. Los gemelos se llamaban Luca y Marco, aunque Simon pronunciaba esos nombres como oraciones en las que ya no creía. Natasha descubrió esto a las 3 de la mañana, cuando uno de ellos se despertó llorando, y encontró a Simon parado en el pasillo, completamente vestido, mirando la puerta de la habitación de los bebés como si fuera las puertas del infierno. ¿Vas a ayudar o solo a quedarte ahí parado?, le preguntó Natasha, pasando junto a él. Simon la siguió al interior. Observó cómo Natasha levantaba a Luca, o quizás a Marco, aún estaba aprendiendo a diferenciarlos, y lo sostenía contra su pecho, la mano marcando un ritmo constante en su espalda. 1, 2. 1, 2. 60 golpes por minuto. El tempo exacto de un corazón humano en reposo. El llanto se detuvo en 30 segundos. Simon la miró como si Natasha hubiera realizado una cirugía con las manos desnudas. No es magia, dijo Natasha, acomodándose en la mecedora que había mandado a traer esa tarde. Es biología. Sus sistemas nerviosos están desregulados por la exposición prenatal a las drogas. Constantemente están en modo de lucha o huida.
El ritmo del latido le dice a sus cuerpos que están seguros. Que alguien está vivo y los sostiene. Muéstrame. Te estoy mostrando. No. Simon se acercó. Enséñame. Necesito poder hacer esto yo mismo. Había algo crudo en su voz. Algo que sonaba a desesperación envuelta en orgullo, envuelta en acero. Natasha se levantó, todavía sosteniendo a Luca, y señaló la mecedora. Siéntate. Simon se sentó. Para un hombre que probablemente no había recibido órdenes en una década, obedeció con una gracia sorprendente. Extiende los brazos. Simon los extendió. Natasha transfirió cuidadosamente a Luca a los brazos de su padre, observando cómo el cuerpo entero de Simon se tensaba rígido de golpe. El bebé de inmediato empezó a quejarse. Relájate, dijo Natasha. Estoy relajado. Lo estás sosteniendo como si fuera una granada. Él puede sentir tu estrés. Natasha se movió detrás de la mecedora, inclinándose sobre el hombro de Simon. Lo suficientemente cerca para oler cedro, café y el tenue aroma a pólvora que parecía vivir en su ropa. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Simon exhaló lentamente. Los quejidos se callaron. ¿Bien? Ahora. Natasha extendió el brazo alrededor del hombro de Simon y colocó su mano sobre la de él, guiándola hacia la espalda de Luca. Toca así. 1, 2, 1, 2. Siente mi ritmo. La mano de Simon era cálida debajo de la suya, callosa, más grande de lo que Natasha esperaba. A través de su muñeca podía sentir su pulso, demasiado rápido, como si su cuerpo estuviera en guerra con la ternura que ella le estaba pidiendo. 1, 2, susurró Natasha, marcando el ritmo sobre sus nudillos. Sigue mi tempo. No pienses, solo siente. La mano de Simon comenzó a moverse. Vacilante al principio, luego más firme. 1, 2, 1, 2. El mismo ritmo que Natasha había usado en el restaurante. El mismo patrón que había detenido los temblores. Los ojos de Luca se cerraron. Natasha sintió como todo el cuerpo de Simon se transformó debajo de ella. La tensión se drenó de sus hombros. Su respiración se profundizó, y por primera vez desde que lo había conocido, Simon parecía casi en paz. Está dormido, dijo Simon, con la voz ronca. Tú lo lograste. Natasha comenzó a retirar su mano, pero los dedos de Simon se cerraron sobre la de ella. No con fuerza. Casi con cuidado. No te vayas. Natasha se quedó inmóvil. Su mano atrapada bajo la de Simon, ambos tocando al bebé dormido. El espacio entre ellos cargado de repente con algo que no tenía nada que ver con el cuidado de niños. Nunca he podido sostenerlos sin que lloren desde el día que nacieron, dijo Simon en voz baja. Las enfermeras tuvieron que arrancármelos de los brazos en el hospital porque yo los estaba empeorando. Pensé. Simon se detuvo, tragó saliva. Pensé que ellos sabían que yo era la razón por la que su madre ya no estaba. La garganta de Natasha se apretó. Así no funcionan los bebés. No. Simon giró la cabeza ligeramente, y de repente su rostro estaba a centímetros del de Natasha. Tan cerca que podía ver el agotamiento grabado en las líneas alrededor de sus ojos. El duelo que él usaba como una segunda piel. Todo lo que toco, se rompe, señorita Reynolds. Todos los que amo terminan muertos o destruidos. ¿Por qué ellos serían diferentes? Porque estás aprendiendo, susurró Natasha. Porque estás aquí a las 3 de la madrugada pidiéndome que te enseñe. Porque te importa lo suficiente como para intentarlo. Algo se transformó en la expresión de Simon. Su mano libre se alzó lenta, deliberada, y apartó un mechón de pelo del rostro de Natasha. Sus dedos se demoraron en su mejilla medio latido de más. «Eres peligrosa», dijo Simon. «Soy una mesera con deudas estudiantiles». «No». Su pulgar trazó la línea de su mandíbula, y la respiración de Natasha se cortó. «Caminaste hacia un cuarto lleno de hombres armados y me dijiste qué hacer. Reconstruiste una habitación en 24 horas. Me estás enseñando a ser humano otra vez». Su voz bajó. «Eso es lo más peligroso que alguien me haya hecho jamás».
Natasha debería haberse apartado. Debería haberle recordado los límites profesionales y el hecho de que él era un capo de la mafia y que ella solo estaba ahí por los bebés. En cambio, se quedó perfectamente quieta, su mano bajo la de Simon, el bebé dormido entre ellos como un latido hecho carne. 1, 2, susurró Natasha. Simon sonrió. Sonrió de verdad. 1, 2. El metrónomo seguía marcando el tiempo. Natasha había aprendido rápido los ritmos del ático. Simon salía al amanecer y regresaba a horas impredecibles. Los guardias cambiaban de turno a las 6 y a la medianoche. El chef llegaba a las 8, y en algún momento alrededor de las 2 de la madrugada, todo el piso 53 caía en un silencio tan completo que Natasha podía oír su propio corazón. Ese era el momento en que solía merodear por la cocina. Esta noche no era diferente. Luca había vaciado su biberón y ya estaba lloroso pidiendo más, así que Natasha salió de la habitación en camisón y pies descalzos, deslizándose por el pasillo como un fantasma. La cocina estaba al otro extremo del ático, pasando la oficina de Simon, pasando la biblioteca a la que se suponía que no debía entrar, pasando puertas que permanecían cerradas incluso durante el día. Estaba a mitad de camino cuando escuchó voces. Bajas, urgentes, provenientes de detrás de una puerta entreabierta lo suficiente como para dejar escapar luz al pasillo. Natasha se paralizó. Cada instinto le gritaba que diera media vuelta. Que volviera a la habitación, que fingiera no haber escuchado nada. Pero las voces estaban hablando de los bebés. Natasha se pegó a la pared y se acercó poco a poco. Vulnerabilidad en la habitación de los niños, decía un hombre. No era Simon. La voz era afilada, eficiente, con acento americano pero con algo más duro debajo. 2 bebés, ningún protocolo de seguridad real, solo una chica con un título en música haciéndose pasar por madre. Simon no es estúpido, respondió una segunda voz, más grave, fría como una cámara frigorífica. Tendrá medidas en su lugar. Simon está distraído. Los bebés lo han ablandado. Está delegando decisiones territoriales a sus subjefes, faltando a reuniones de cobros, rechazando contratos porque no quiere estar fuera una noche. El primer hombre se rió, amargo. El viejo los habría ahogado el día que nacieron. La sangre de Natasha se convirtió en hielo. Entonces, ¿qué propones, Marco? Mar. El nombre detonó en su cabeza como una carga explosiva. Natasha lo había conocido brevemente el día después de llegar. El brazo derecho de Simon, su capo. Un hombre construido como una excavadora, con ojos que lo evaluaban todo y no revelaban nada. La había mirado de la misma manera en que alguien miraría a un perro callejero que ha entrado en una reunión de negocios. Propongo darle a la familia Volkov exactamente lo que quieren, dijo Marco. Acceso. ¿Quieres entregarles a los herederos del sindicato Gambino? La segunda voz sonó incrédula. Simon te destriparía vivo. Simon no sabrá nada hasta que esté hecho. Lo montamos bien. Lo hacemos parecer una brecha. Como si hubieran encontrado una debilidad en nuestra seguridad. Se llevan a los gemelos. Simon va a la guerra como debería haber hecho hace 6 meses en vez de jugar a las casitas con una mesera. Y cuando se asiente el polvo, hemos eliminado a nuestra competencia. Y Simon recuerda por qué construyó este imperio. ¿Y si los bebés no sobreviven? Silencio. El tipo de silencio que responde todas las preguntas sin palabras. Ya están dañados, dijo Marco finalmente. Bebés de la droga. Genética débil. El sindicato no necesita herederos que se sacuden cuando alguien levanta la voz. Mejor empezar de nuevo. Encontrarle a Simon una mujer apropiada. Construir un legado que no se despierte llorando cada 3 horas. La mano de Natasha voló a su boca para ahogar el sonido que quería escapar. Rabia. Una rabia blanca e incandescente que le nublaba los bordes de la visión. ¿Cuándo? Preguntó la segunda voz. El sábado por la noche. Simon tiene la reunión con la comisión en Queens. Estará fuera al menos 4 horas. La chica acuesta a los bebés alrededor de las 8. Cortamos las cámaras a las 8:30, dejamos entrar a los Volkov por la entrada de servicio, y para cuando Simon llegue a casa, todo habrá terminado.
¿Y la terapeuta? Daño colateral. Los Volkov pueden hacer con ella lo que quieran. Sinceramente, es más peligrosa que los bebés. Simon la escucha. Eso termina el sábado. Las piernas de Natasha temblaban. Necesitaba moverse. Necesitaba volver a la habitación de los bebés. Cerrar con llave, agarrar su teléfono, ¿y qué? Llamar a Simon. Decirle que su hombre más de confianza planeaba asesinar a sus hijos. ¿Le creería siquiera? Llevaba menos de 2 semanas ahí. Marco llevaba años a su lado. Dio un paso hacia atrás. Luego otro. El tablón del suelo crujió. La conversación al otro lado de la puerta se detuvo al instante. ¿Escuchaste eso? Natasha corrió. No pensó, no planeó, simplemente se giró y salió disparada por el pasillo en silencio, con el corazón golpeándole tan fuerte que creyó que le romperían las costillas. Llegó a la habitación de los bebés, se coló adentro y cerró el cerrojo con manos temblorosas. Ambos gemelos dormían en sus cunas, inocentes, sin saber que su propia familia acababa de firmar sus sentencias de muerte. Natasha se apoyó contra la puerta, jadeando, su mente repasando opciones que todas terminaban mal. Sábado. Tenía 3 días para detener un asesinato. Y no podía decírselo a nadie. Natasha esperó hasta la mañana, repasó las palabras 100 veces mientras les daba de comer a los gemelos, los cambiaba, caminaba en círculos por la habitación como un animal enjaulado planeando rutas de escape. Para cuando Simon regresó de donde quiera que hubiera estado, había aprendido a no preguntar. Ya tenía preparado un guión que sonaba racional, creíble, algo que no la haría parecer una lunática. Lo encontró en su oficina, la corbata aflojada, el vaso de whisky ya a la mitad aunque no era ni el mediodía. Necesito hablar contigo. Simon levantó la vista del papeleo sobre su escritorio. Algo en la voz de Natasha le hizo dejar el bolígrafo. ¿Qué pasa? Anoche, fui a buscar leche para Luca y escuché. Natasha se detuvo. Volvió a empezar. Alguien en esta casa está planeando hacerle daño a los gemelos. La temperatura de la habitación bajó 10 grados. ¿Qué? Maru. El nombre sabía a veneno. Estaba hablando con alguien sobre montar una brecha. Dejar que la familia Volkov se lleve a los bebés. Dijo que tú estabas distraído. Que los gemelos te habían debilitado. ¿Qué? Simon se puso de pie, lenta y peligrosamente. Estás acusando a mi capo de traición. Sé cómo suena, pero lo escuché. El sábado por la noche, cuando estés en tu reunión con la comisión, tienen planeado. Marco lleva 12 años conmigo. Su voz podría haber cortado acero. Me ha salvado la vida. Ha matado por mí. Ha sangrado por mí. Llevas 2 semanas aquí, y me estás diciendo que está conspirando contra mis hijos. Sí. Natasha se acercó al escritorio, desesperada. Sé que confías en él, pero escuché lo que escuché. Necesitamos mover a los gemelos a un lugar seguro. Necesitamos. La puerta se abrió detrás de Natasha. Marco entró como si fuera el dueño del lugar, lo cual, a juzgar por la expresión del rostro de Simon, quizás lo era. Llevaba algo pequeño y transparente en la mano, una bolsa con cierre hermético. Jefe, tenemos un problema. Marco ni siquiera miró a Natasha. Encontré esto en la habitación de la señorita Reynolds durante el barrido de seguridad de rutina. Marco dejó la bolsa sobre el escritorio de Simon. El estómago de Natasha se desplomó. Dentro había pastillas. Azules y blancas. Inconfundibles. Eso no es mío, su voz salió estrangulada. Oxicodona, dijo Marco con frialdad. 30 miligramos. Encontrada en su mesita de noche, escondida bajo unos libros. Ahora sí la miró, con los ojos vacíos. ¿Nos puede explicar por qué tiene narcóticos controlados en una casa con bebés? No tengo. Eso no es. Natasha se giró hacia Simon. El pánico trepándole por la garganta. Los plantó. Esto es exactamente lo que te estaba tratando de decir. Me está incriminando para que no me creas cuando. Deja de hablar.
La voz de Simon era ártica. Simon levantó la bolsa y la sostuvo a la luz. Estos son de grado farmacéutico. ¿Dónde los conseguiste? No los conseguí. Simon, por favor. Tienes que escucharme. Le revisé los antecedentes, interrumpió Marco, sacando su teléfono. Trabajó en el ala pediátrica del Mount Sinai hasta hace 8 meses. Se fue en circunstancias poco claras. Hay un informe de incidente sellado. Y mira esto. Marco le mostró a Simon la pantalla. 3 recetas diferentes a su nombre, de 3 médicos distintos. Comportamiento clásico de alguien buscando recetas múltiples. Natasha sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Esas eran para un paciente. Estaba ayudando a una familia a gestionar. Es terapeuta musical, dijo Marco. No puede recetar nada. Así que o las estaba robando o estaba manipulando a los médicos. De cualquier manera, es una adicta con acceso a bebés vulnerables. Simon. Natasha agarró el borde del escritorio, los nudillos blancos. Mírame. ¿Me conoces? Me has observado con Luca y Marco durante 2 semanas. ¿Alguna vez he parecido estar bajo los efectos de algo? ¿He faltado a alguna toma? ¿Los he puesto en peligro alguna vez? Algo destelló en los ojos de Simon. ¿Duda? ¿O simplemente la última brasa de la confianza agonizando? Ha estado sola con tus hijos cada noche, insistió Marco. ¿Y si se queda dormida durante una toma? ¿Y si está tan colocada que no los escucha llorar? Jefe, este es exactamente el tipo de riesgo que no podemos permitirnos. La mandíbula de Simon se tensó. Su mano apretó la bolsa de pastillas hasta que el plástico crujió. Cuando finalmente habló, su voz estaba vacía. Marco, acompaña a la señorita Reynolds a su habitación. Cierra la puerta desde afuera. No. La voz de Natasha se quebró. Simon, por favor. Es por tu seguridad. Simon aún no la miraba. Hasta que averigüe qué demonios está pasando, te quedas en tu habitación. Alguien más cuidará de los gemelos. Ellos me necesitan a mí. Necesitan a alguien que no sea un riesgo para la seguridad. Finalmente, los ojos de Simon se encontraron con los de Natasha, y lo que ella vio fue peor que la ira. Era decepción. Quería creer que eras diferente. ¿Qué de verdad te importaban ellos? Me importan. Las lágrimas ardían detrás de sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Y el sábado por la noche, cuando Marco deje entrar a esos hombres y tus hijos desaparezcan, vas a recordar esta conversación. La mano de Marco se cerró alrededor de su brazo como un tornillo. Vamos, señorita Reynolds. Natasha no luchó, no gritó. Se dejó llevar por el pasillo hacia su habitación como una prisionera. ¿Para qué? Simon había tomado su decisión. 12 años de lealtad versus 2 semanas de milagros. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido como el de una tapa de ataúd. Natasha se sentó en la cama mirando sus manos y comenzó a planear cómo salvar a 2 bebés desde dentro de una habitación cerrada con llave. Tenía 48 horas. Los gritos comenzaron a medianoche. Natasha los escuchó a través de 2 paredes y una puerta con llave. Los alaridos desesperados de bebés cuyos sistemas nerviosos se estaban desmoronando. Natasha presionó las manos contra la puerta, cada músculo de su cuerpo gritando que tenía que llegar hasta ellos. Pero el cerrojo no cedió. Déjenme salir. Golpeó hasta que sus palmas quedaron moradas. Me necesitan. Nadie vino. Los llantos se intensificaron. No el llanto normal de un bebé inquieto. El tipo de gritos que significaban dolor. Que significaban que sus cuerpos les estaban fallando. Que significaban que quien intentaba calmarlos no tenía la menor idea de lo que hacía. Natasha se dejó caer al suelo, obligándose a respirar entre el pánico. Pensó en que podría causar una regresión tan grave. Llevaba 16 horas encerrada. Habían tomado sus biberones, los habían cambiado, deberían haber estado bien con cuidados básicos. A menos que la persona a cargo irradiara estrés como un reactor nuclear. A menos que esa persona fuera Simon.
Los gritos se detuvieron abruptamente alrededor de la 1 de la madrugada. No el apagado gradual de bebés reconfortados. El silencio súbito del agotamiento total. Natasha conocía ese sonido. Lo había escuchado en la sala pediátrica cuando los bebés lloraban hasta alcanzar un estado más allá del consuelo. Pasos en el pasillo. Pesados, irregulares. El cerrojo raspó. La puerta se abrió. Simon estaba ahí y parecía haber envejecido 10 años. La camisa empapada de sudor, el cabello revuelto, las manos temblando. Muéstrame otra vez. Primero abre la puerta del todo. Sin guardias afuera. Sin condiciones. Natasha se levantó, mirando sus ojos inyectados en sangre. ¿Quieres mi ayuda? Entonces ¿confías en mí o no confías? ¿Elige? Simon se hizo a un lado e hizo una señal a quienes estuvieran en el pasillo. Las pisadas de los guardias se alejaron. ¿Hecho? Ayúdame antes de que pierda la cabeza. Natasha lo pasó de largo y corrió a la habitación de los bebés. Los dos gemelos estaban en sus cunas, los rostros rojos y manchados, los cuerpos flácidos del agotamiento, pero todavía temblando, todavía atrapados en ese horrible bucle donde sus sistemas nerviosos no encontraban equilibrio. Natasha tomó a Luca primero, comenzó el ritmo de inmediato. 1, 2, 1, 2. El bebé se aferró a ese patrón en cuestión de segundos, su respiración sincronizándose con el latido de Natasha. ¿Cómo lo haces? La voz de Simon se quebró. Lo intenté. Hice exactamente lo que me mostraste. Los golpecitos, el ritmo, todo. Solo lloraban más fuerte. ¿Por qué estás aterrorizado? Natasha alcanzó a Marco, el bebé, no al traidor, y lo posicionó contra su otro hombro, manteniendo el ritmo doble. Pueden sentir tu miedo, tu rabia. Eso alimenta su desregulación. No estoy enfadado. Estás furioso. Natasha lo miró por encima de las cabezas de los gemelos. Conmigo, contigo mismo, con la situación. Y ellos lo saben. Tu ritmo cardíaco está probablemente a 140 ahora mismo. Estás marcando el ritmo, pero tu cuerpo está gritando peligro. No funciona así. Simon se desplomó contra la pared, deslizando una mano por su rostro. Marco dijo que estabas colocada. Que eras un riesgo. Vi con mis propios ojos cómo sacaba esas pastillas de tu mesita de noche. ¿Las viste encontrar, o simplemente entró ya con la bolsa en la mano? Silencio. Simon. Cuando me has visto bajo los efectos de algo. Cuando te he dado razón para pensar que pondría en peligro a estos bebés. Acusaste a mi hombre más de confianza de planear asesinar a mis hijos. Pero su voz había perdido el filo. ¿Qué se supone que debía pensar? Que quizás te estaba diciendo la verdad. Natasha se acomodó en la mecedora, los dos bebés finalmente respirando con normalidad. Mira esa bolsa. Mírale de verdad. ¿Ves el sello? El borde superior donde se supone que está sellado de fábrica. Simon la sacó del bolsillo, la sostuvo a la luz. ¿Lo ves? Está rasgado. No rasgado. Cortado. Línea limpia. Así no se abre un frasco de receta y se transfieren pastillas. Así se abre una bolsa que estaba sellada como evidencia. Natasha mantuvo la voz calmada, factual. Ahora piensa en quien en esta casa lleva un cuchillo táctico con filo dentado diseñado para cortar precintos y bolsas de evidencia. Natasha observó cómo cambiaba el rostro de Simon. Observó cómo las piezas encajaban. Marco lleva un cuchillo estilo policial. El mismo patrón de corte. Trabajé con suficientes fuerzas del orden en el ala pediátrica como para reconocerlo. Los bebés estaban completamente dormidos ahora, sus cuerpos por fin confiando en que la seguridad había regresado. Necesitaba desacreditarme antes del sábado. Asegurarse de que cuando yo intentara advertirte, lo descartaras como la paranoia de una adicta. Natasha lo miró a los ojos. El sábado por la noche. 4 horas. Eso es todo lo que necesitan. ¿Estás dispuesto a apostar la vida de tus hijos a que estoy equivocada? Simon la miró fijamente durante un largo momento.
Luego sacó su teléfono y escribió algo. ¿Qué estás haciendo? Diciéndole a Marco que canceló la reunión con la comisión, respondió Simon, con voz de piedra. Y que quiero revisar todos los protocolos de seguridad de la habitación de los bebés con él personalmente. Sabrá que sospechas algo. Bien. La sonrisa de Simon era una hoja en la oscuridad. Que sude. Simon se dirigió a la puerta, se detuvo. Natasha. Si tienes razón en todo esto. La tengo. Entonces acabas de salvarles la vida 2 veces. Simon miró a los gemelos dormidos. No lo olvidaré. La puerta se cerró detrás de Simon. Natasha abrazó a los bebés con más fuerza y comenzó a contar las horas hasta el sábado. La luz se fue a las 8:47 de la noche. Natasha sabía la hora exacta porque había estado mirando el reloj como si contuviera su sentencia de muerte, contando los minutos hasta que el sábado cruzara al domingo. Y quizás, solo quizás, estarían a salvo. Las luces murieron. Los monitores de bebés quedaron oscuros. Hasta el zumbido constante del sistema de ventilación se cortó, dejando tras de sí un silencio tan completo que el edificio parecía contener la respiración. Luego las luces de emergencia se activaron, bañando el ático en rojo sangre. Simon apareció en el umbral de la habitación 5 segundos después, con la pistola ya desenfundada. Teléfono pegado a la oreja. Marco no contesta. Tampoco 3 guardias del perímetro. Su voz era calma quirúrgica, pero sus ojos eran hielo y muerte. Estamos comprometidos. El corazón de Natasha se disparó a su garganta. Ya estaba levantando a Luca de la cuna, alcanzando a su hermano. ¿Cuántos? No lo sé. Pueden ser 2, pueden ser 20. Simon agarró la bolsa de pañales que Natasha había preparado y se la echó al hombro. Hay una habitación a 2 puertas. Insonorizada, reforzada. Nos dará tiempo. Tú y los gemelos, vamos ya. Natasha corrió descalza. Los gemelos apretados contra su pecho, siguiendo a Simon por el pasillo que se sentía como si se hubiera estirado hasta volverse kilométrico. Cada sombra parecía un hombre con un arma. Cada sonido podía ser unos pasos. Simon se detuvo ante una puerta que se veía igual que todas las demás. Madera oscura, manilla de latón, completamente anodina. Introdujo un código en un teclado oculto, y la cerradura cedió con un clic pesado. La habitación detrás era más pequeña que la de los bebés. Un piano en el rincón, paneles acústicos en todas las paredes, sin ventanas. Una sala de pánico disfrazada de estudio de música. Entra. Cierra con llave cuando yo salga. No abras para nadie excepto para mí. Entendido. Simon ya se giraba hacia el pasillo. Espera. Natasha le sujetó el brazo. Vas a salir ahí solo. He manejado cosas peores. Pero algo destelló en su expresión. Algo que parecía casi miedo. No por él mismo. Manténlos en silencio. Sin importar lo que escuches. Manténlos callados. Simon. Simon cubrió el rostro de Natasha con su mano libre, el pulgar rozando su pómulo. El gesto fue rápido, casi violento en su ternura. Si no vuelvo, hay un teléfono en el banco del piano. Marca 1 en la lista de contactos rápidos. Diles que los gemelos necesitan extracción. Y entonces se fue. Tragado por las sombras bañadas en rojo y la violencia que esperaba en la oscuridad. Natasha cerró la puerta con manos temblorosas. Los gemelos ya empezaban a inquietarse. Captando su terror. Natasha se sentó en el suelo, la espalda contra la pared, y comenzó el ritmo. 1, 2. 1, 2. Rezando para que fuera suficiente. Durante 3 minutos no hubo nada. Solo el sonido de su propia respiración y los suaves arrullos de los bebés mientras se acomodaban contra su pecho. Entonces los disparos estallaron en algún lugar del ático. No los chasquidos limpios y silenciados de las películas. Disparos de verdad. Ensordecedores incluso a través de las paredes insonorizadas. 3 disparos. 5. Un cargador entero vaciándose en sucesión rápida.
Los ojos de los gemelos se abrieron de par en par. Natasha los apretó más contra ella, tarareando en voz baja, manteniendo el ritmo incluso mientras todo su cuerpo quería desmoronarse. Más disparos. Más cerca ahora, justo al otro lado de la puerta quizás. O en el pasillo. Imposible saber. Gritos en un idioma que Natasha no reconoció. Ruso, tal vez. El sonido de algo pesado golpeando el suelo. Que no sea Simon. Por favor. Cristales rotos. Alguien gritó. Una voz masculina, alta y aterrorizada, y luego cortada abruptamente. Más disparos. La precisión táctica de la Glock de Simon versus el rociado de armas automáticas. Luca comenzó a llorar. SHHH, bebé. SHHH, Natasha lo mecía, marcando el ritmo en su espalda, pero el aislamiento acústico funcionaba en ambas direcciones. La batalla afuera era amortiguada pero presente, y los bebés podían sentir las vibraciones a través del suelo. Los tengo. ¿Están seguros? Los tengo. Un cuerpo se estrelló contra la puerta de la sala de música con fuerza suficiente para sacudir el marco. Natasha dejó de respirar. La manilla se agitó una vez. 2 veces. Alguien comprobando si estaba cerrado. Natasha miró a su alrededor buscando algo que pudiera usar como arma. El banco del piano, un atril de música. Nada que fuera a detener a un hombre con un arma. La agitación de la manilla se detuvo. Los pasos retrocedieron. Luego la voz de Simon, fría y plana. Habitación equivocada. 2 disparos. El sonido húmedo de algo cayendo al suelo. Natasha cerró los ojos y siguió tarareando. Siguió meciendo. Siguió fingiendo que el hombre del que se estaba enamorando no estaba ejecutando personas a 3 metros de donde ella estaba sentada con sus hijos. Los disparos continuaron durante otros 4 minutos, una eternidad medida en latidos y oraciones. Luego silencio. Un silencio real esta vez, pesado y completo. Natasha esperó, contando sus respiraciones. Los gemelos, milagrosamente, seguían tranquilos en sus brazos porque ella se había negado a dejarles sentir su terror. Un golpe en la puerta. 3 taps. Pausa. 2 taps. Natasha. Soy yo. Terminó. Natasha reconoció su voz pero no se movió. ¿Cómo sé que eres realmente tú? 1, 2, dijo Simon a través de la puerta. El ritmo. Así me enseñaste. 1, 2. Las manos de Natasha temblaron al abrir la puerta. Simon estaba en el pasillo cubierto de sangre que no era suya. La camisa rasgada, los nudillos partidos, los ojos oscurecidos por el tipo de violencia que no se puede desvivir. 4 cuerpos yacían en el pasillo detrás de él. Marco, susurró Natasha. Huyó cuando empezaron los disparos. La voz de Simon estaba vacía. Va a desear haber muerto aquí cuando lo encuentre. Simon miró a los gemelos en los brazos de Natasha, todavía tranquilos, todavía confiando en ella. Algo se quebró en su expresión. Sácalos de aquí. Dijo Natasha. Lejos de esto. No pueden ver. Lo sé. Simon extendió los brazos hacia Luca, y a pesar de todo, a pesar de la sangre y la muerte, sus manos eran suaves. Lo sé. Simon había salido hacía menos de 90 segundos cuando Natasha lo escuchó. El raspar de metal contra metal. Lento, deliberado. Alguien abriendo la cerradura desde afuera. La sangre en sus venas se convirtió en hielo. Natasha había movido a los gemelos al suelo detrás del piano, el único refugio en la habitación, y se había agachado sobre ellos como un escudo hecho de carne y desesperación. El ritmo los había mantenido tranquilos durante los disparos. Pero ahora su corazón latía demasiado fuerte para mantenerlo. La cerradura hizo clic. La puerta se abrió. El hombre que entró estaba construido como un camión. Chaleco táctico cargado de munición. Rifle de asalto barriendo la habitación con eficiencia profesional. La localizó de inmediato. Sus ojos eran planos. Muertos. Esto no era personal para él. Esto era un trabajo.
Levantó el rifle. Espera. La voz de Natasha salió firme de alguna manera. Viniste por ellos, ¿verdad? Por los bebés. Déjame apartarme. Yo solo soy la empleada. A mí no me importas. El dedo del mercenario se movió hacia el gatillo. Importas suficiente para morir. La mano de Natasha se cerró alrededor del diapasón que había dejado en el piano durante la sesión del día anterior. De grado médico. 1496 hercios. La frecuencia más alta que tenía. Originalmente diseñado para pruebas neurológicas. Natasha lo golpeó contra el borde del piano y lo introdujo directamente en la entrada de micrófono del sistema de altavoces que Simon había instalado cuando Natasha exigió equipo musical. El sonido que estalló fue sagrado. Un chillido de alta frecuencia que no pasaba por los oídos sino que iba directo al cerebro como un pico de hielo, clavado en el cráneo. El tipo de sonido que desencadena dolor físico inmediato, desorientación, náuseas. Las manos del mercenario volaron a sus oídos. El rifle cayó. Su rostro se torció de agonía. Natasha no pensó. Agarró el banco del piano, de roble macizo, casi 10 kilogramos, y lo balanceó como un bate de béisbol contra sus rodillas. El mercenario cayó de golpe. El rifle tintineó en el suelo. Natasha lo pateó lejos, manteniendo el diapasón presionado contra el micrófono, manteniendo ese horrible y penetrante aullido. El mercenario estaba en el suelo intentando levantarse, sangre corriéndole de la nariz donde la frecuencia había roto algo delicado. Natasha escuchó pasos retumbando por el pasillo. Simon. Su voz apenas se escuchó sobre el sonido. La mano del mercenario encontró su cinturón, sacó un cuchillo. Incluso medio ciego de dolor, estaba entrenado suficientemente para ser letal. Arremetió. Natasha se torció hacia un lado, pero no lo suficientemente rápido. La hoja le enganchó el hombro, una línea de fuego que le nubló la visión de blanco por un segundo. Natasha cayó hacia atrás. El diapasón finalmente se separó del micrófono. El terrible sonido se detuvo. El mercenario se levantó, el cuchillo en alto, y entonces Simon estaba ahí. Entró por la puerta como una fuerza de la naturaleza. Sin vacilar, sin piedad. Tomó la muñeca del cuchillo del mercenario a mitad de movimiento y torció hasta que algo tronó. El hombre gritó. La otra mano de Simon se cerró alrededor de su garganta y lo estrelló contra la pared con tanta fuerza que los paneles acústicos se agrietaron. La tocaste. La voz de Simon era un susurro. De alguna manera eso era más aterrador que el grito. La hiciste sangrar. Simon, empezó Natasha. Pero las palabras murieron al ver su rostro. No había nada humano en él. Solo rabia fría y precisa. El mercenario intentó pelear, lanzó un puñetazo que Simon absorbió sin pestañear. Intentó arrodillarle la ingle. Simon agarró su pierna y la usó como palanca para estrellarle contra el suelo. El sonido del impacto fue nauseabundo. Simon lo golpeó una vez, 2 veces, siguió golpeando hasta que el forcejeo se detuvo. Hasta que no quedó nada salvo carne, hueso y el sonido húmedo de los puños encontrándose con la carne. Simon, ya está. La voz de Natasha finalmente atravesó la neblina. Simon se quedó paralizado, el puño en alto. Miró hacia abajo a lo que había hecho. Luego a Natasha, sangrando en el suelo, una mano presionada contra el hombro. Natasha. Simon se abalanzó hacia ella, las manos ya extendidas, luego se detuvo al verlas cubiertas de sangre. Dios mío. ¿Qué tan grave es? Superficial. Duele muchísimo, pero viviré. Natasha ya comprobaba a los gemelos, que de alguna manera seguían tranquilos detrás del piano. La frecuencia del diapasón no les había afectado, demasiado alta para su rango auditivo en desarrollo. Pequeños milagros. ¿Hay más? No. Ese era el último. Simon se quitó la camisa, la presionó contra la herida de Natasha. Las manos le temblaban. Usaste los altavoces como arma. Me diste una sala insonorizada y un sistema de sonido. Trabajé con lo que tenía. Natasha hizo una mueca cuando Simon aplicó presión. Tú también estás sangrando.
Simon miró hacia abajo como si lo hubiera olvidado. Había una cuchillada a lo largo de sus costillas, lo suficientemente profunda como para ver músculo. Me rozaron en las escaleras. No es nada. Eso no es nada. Necesitas puntos. Después. Simon cubrió su rostro con manos ensangrentadas, buscando sus ojos. Podrías haberte escondido. Podrías haberte quedado detrás del piano con ellos y haberme esperado a mí. ¿Por qué luchaste? Porque nos habría matado a los tres. Natasha cubrió las manos de Simon con las suyas. Porque alguien tenía que hacerlo. Algo se transformó en la expresión de Simon. Ese control cuidadoso que siempre mantenía se quebró por completo. Y lo que Natasha vio debajo era crudo, desesperado, completamente sin guardia. No puedo perderte. La frente de Simon se apoyó contra la de Natasha. No puedo perderlos a ninguno. ¿Entiendes? No puedo. No los perdiste. Natasha lo besó. No lo había planeado. No pensó en la sangre ni en la violencia ni en los cuerpos en el pasillo. Solo lo atrajo hacia ella y lo besó como si ninguno de los dos estuviera roto y sangrando en el suelo de una escena del crimen. Estamos vivos. Todos. Simon le devolvió el beso como si ella fuera oxígeno y él se hubiera estado ahogando. Detrás de ellos, uno de los gemelos comenzó a llorar. Se separaron los dos al instante, ambos acudiéndole al sonido. Incluso ahora. Incluso así. Esta era la familia. 3 semanas después, el ático se veía diferente. Las paredes de la habitación de los bebés estaban pintadas de azul suave, tal como Natasha había exigido aquel primer día. Móviles colgaban del techo, proyectando sombras suaves. El vidrio antibalas seguía ahí. Algunas realidades no cambiaban, pero ahora había cortinas para suavizarlo. Textura, color, vida. El resto del ático también había cambiado, de maneras más difíciles de cuantificar. Las puertas permanecían abiertas con más frecuencia. Entraba más luz. Simon sonreía de vez en cuando, y cuando lo hacía, la sonrisa le llegaba a los ojos. El cuerpo de Marco había aparecido en el East River 2 días después del asedio. Simon no dijo una palabra al respecto, y Natasha no preguntó. Algunas respuestas no necesitaban pronunciarse. Ahora Natasha estaba en la sala de música, su sala de música, como Simon había comenzado a llamarla, tocando a Debussy mientras los gemelos hacían tumitime en una manta cercana. Estaban haciéndose más fuertes. Los temblores habían disminuido a sacudidas ocasionales, generalmente solo cuando estaban muy cansados. Seguían mejor el movimiento, sonreían más. Lucas se había reído por primera vez ayer, y Simon lo había mirado como si estuviera presenciando un milagro. El piano estaba a mitad de frase cuando Natasha lo sintió en el umbral. Había aprendido a sentir su presencia. La manera en que la presión del aire cambiaba cuando Simon entraba en una habitación. No pares, dijo Simon. Me gusta escucharte. Natasha continuó tocando, observando a Simon por el rabillo del ojo mientras se acercaba a la manta y se dejaba caer junto a sus hijos. Simon se había recuperado rápido de la herida del cuchillo. Al parecer, que te apuñalaran era un riesgo laboral del que había aprendido a recuperarse eficientemente. La única evidencia ahora era una nueva cicatriz a través de sus costillas para unirse a todas las demás. Simon levantó a Marco, el bebé al que Natasha había empezado a llamar Marquito para evitar la asociación mental con el traidor, y lo sostuvo contra su pecho. 1, 2. 1, 2. El ritmo ya era segunda naturaleza en él. Tengo algo para ti, dijo Simon cuando la pieza terminó. Natasha giró en el banco. Si es otro aparato obscenamente caro, ya tengo todo lo que necesito. No es equipo. Simon acomodó a Marquito en un brazo y sacó algo del bolsillo. El contrato, el mismo que había deslizado sobre la mesa de Crestwood House una vida entera atrás. Termino tu contrato de trabajo. El corazón de Natasha se detuvo. ¿Qué? Estás despedida, señorita Reynolds. Simon levantó el papel y lo rasgó limpiamente por la mitad, luego en cuartos. Dejó caer los pedazos como si fueran nieve. Con efecto inmediato. Simon, no entiendo.
El contrato estaba mal desde el principio. Simon se puso de pie, todavía sosteniendo a Marquito, y se acercó a Natasha. Te contraté como empleada, te di un salario y una descripción de trabajo, como si fueras una persona más en la nómina. Pero no lo eres. Natasha también se levantó, las piernas inestables. ¿Entonces qué soy? Eres la mujer que entró a tiro de rifle por mis hijos. Que luchó contra un mercenario con un diapasón. Que reconstruyó esta familia desde cero con nada más que ritmo y una negativa obstinada a dejarnos seguir rotos. Simon se detuvo delante de ella, lo suficientemente cerca para que Natasha viera la vulnerabilidad en sus ojos. No eres el servicio, Natasha. Nunca lo fuiste. Simon acomodó a Marquito en el otro brazo y volvió a meter la mano en el bolsillo. Esta vez, lo que sacó le cortó la respiración a Natasha. Un anillo. Una banda de platino sencilla con un diamante único. Nada ostentoso. Perfecto. Te pido que te quedes, dijo Simon en voz baja. No como empleada, no como personal contratado. Como mi compañera, como su madre, como la matriarca de esta familia. Su voz se volvió más ronca. Como mi esposa. La visión de Natasha se nubló. Me estás proponiendo matrimonio. Te estoy diciendo que no puedo hacer esto sin ti. Que no quiero hacerlo. Que estos niños te necesitan. ¿Y yo? Simon se detuvo, volvió a empezar. ¿Te quiero? No sé cuándo ocurrió. Quizás cuando me gritaste por la pistola en la habitación de los bebés. Quizás cuando me enseñaste a sostenerlos sin que lloraran. Quizás cuando te pusiste delante de ellos frente a un hombre con un rifle. Simon tomó su mano. Pero sé que te quiero. Y te pido que elijas esto. Que nos elijas a nosotros. Los gemelos eligieron ese momento para emitir idénticos arrullos desde la manta, como si estuvieran votando. Natasha se rió entre lágrimas. Eso no es justo. Estás usando a los bebés como apoyo. Estoy usando todas las ventajas que tengo. El pulgar de Simon trazó su dedo anular. Está funcionando. Natasha lo miró. A este hombre que había sido un desconocido sosteniendo bebés que lloraban en un restaurante. Que se había convertido en alguien sin quien no podía imaginar su vida. Que había aprendido la ternura por sus hijos y había abierto su fortaleza para ella. Que había matado para protegerlos y lo volvería a hacer sin dudarlo. Natasha miró a los gemelos, Luca y Marquito, que habían dejado de temblar cuando ella los sostenía, que sonreían cuando ella cantaba, que se estaban haciendo enteros a pesar del trauma con el que habían nacido. Natasha miró el anillo, sencillo y perfecto, y pensó en la mujer que había sido 2 meses atrás, arruinada, sola, huyendo de deudas y de un duelo, y del fantasma de una niña a quien no había podido salvar. Esa mujer había entrado a Crestwood House esperando otro turno más, sirviendo a gente rica que no la veía. A esta mujer le estaban ofreciendo una familia. Sí. La palabra salió más firme de lo que esperaba. Sí, me quedo. Simon deslizó el anillo en su dedo, y entonces la estaba besando. Marquito apretado entre los dos, el bebé emitiendo sonidos de protesta que podían ser molestia o aprobación. Cuando por fin se separaron, Luca había logrado darse la vuelta solo en la manta y los miraba con los ojos muy abiertos. Fanfarrón, murmuró Simon, aunque sonrió mientras lo levantaba también. Ambos gemelos en sus brazos tatuados, dormidos contra su pecho, confiando en él completamente. Natasha se apoyó en su hombro, estudiando el anillo en su dedo, y pensó en el ritmo. En cómo todo en la vida se reducía a encontrar el tempo correcto, el patrón correcto, el espacio entre los tiempos donde ocurre la sanación. 1, 2, susurró Natasha. Simon besó la cima de su cabeza. 1, 2. El metrónomo siguió marcando el tiempo, y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, Natasha sintió que estaba en casa. Fin del guión.